Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros este séptimo vídeo sobre la vida de Swami Vivekananda, que trata sobre su segunda visita a América realizada en 1899, su estancia en Bengala, cómo era la vida en el mat, en el monasterio, y finalmente su muerte, su Maha Samadhi. Recordar que he preparado un ebook que contiene un resumen de la vida de Swami Vivekananda. En 1899, Swami Vivekananda realiza su segunda visita a Estados Unidos. Fue acompañado por la hermana Nivedita y Swami Turiyananda. En el barco, rumbo a Estados Unidos, la hermana Nivedita termina su libro El maestro como yo lo vi. Swamichi citaba de memoria varios versos del Bhagavad Gita. Por el Mediterráneo pasaron por Córcega y cruzaron el estrecho de Gibraltar. Cito a continuación unas reflexiones de Vivekananda que se registraron. Y os leo. Así que yo predico solo los Upanishads. Nunca he citado nada más que los Upanishads. Y de estos es solo esa idea, fuerza, la quinta esencia de los Vedas y del Vedanta. Y todo yace en esa sola palabra. Buda había recibido su filosofía de las 5 categorías, forma, sentimiento, sensación, movimiento, conocimiento de Kapila, del sistema Sankhya. El Bhagavad Gita, después de los escritos budistas, fue un gran alivio. Qué maravilloso era el Bhagavad Gita. Sri Krishna probablemente era el hombre más grande que jamás haya existido. El jainismo representa la lenta destrucción del cuerpo por medio de la autotortura. Por lo tanto, el budismo es jainismo reforzado. En India tenemos el comunismo social con la luz del Advaita Vedanta, es decir, el individualismo espiritual, actuando sobre y alrededor de él. En Europa sois individualistas socialmente, pero vuestro pensamiento es dualista, que es comunismo espiritual. Nuestro Dios es el hombre de la autorrealización, Buda, Krishna, el Gurú, el Mahapurusha. El universo entero solo es el significado de las palabras. Y importante, la religión no es un credo, sino una experiencia. Finalmente, Swami Vivekananda llegará a Londres, en donde no impartirá ninguna conferencia, y parte rápidamente hacia los Estados Unidos. Y por fin llega a Nueva York, en donde Swami Avedananda le esperaba ansioso. En Nueva York, Swami Turiyananda imparte clases para niños y conferencias en las salas de la Sociedad Vedanta. Vivekananda fue invitado a una conferencia en Cambridge con el título Sankacharya. Como uno de los más grandes yogis de la historia, Vivekananda era muy consciente que pronto iba a morir. Y dijo, mis días están contados. Viviré solo 3 o 4 años como máximo. Y se cumplió. Seguidamente marchó para Chicago, la ciudad, recordar que en donde el Swami dio su famoso discurso que empezaba por hermanos y hermanas de América en el Parlamento de las Religiones del Mundo de Chicago. De Chicago viajó a California, donde estuvo casi 6 meses. En tierras californianas estaba triunfando su libro sobre el Raja Yoga, que también hemos traducido al español, y Vivekananda percibió que de alguna forma estaban preparados para este camino del yoga, que él prácticamente había rescatado de la historia. A pesar de su estado de salud, volvió a impartir varias conferencias, como por ejemplo la filosofía Vedanta, el trabajo y su secreto, refiriéndose al Karma Yoga, los poderes de la mente, el Bhakti Yoga, el Bhagavad Gita, Cristo, el mensajero y su mensaje para el mundo, el camino a la realización de una religión universal, referencia al Vedanta, o sobre el Ramayana o el Mahabharata. Además, todos los domingos, durante los meses de marzo y abril, Vivekananda hablaba públicamente en San Francisco. Durante estos meses se abren 3 centros Vedanta y tras una importante donación se crea el Shanti Ashram. Vivekananda continuaba trabajando incesantemente, por lo que su salud empeoró de nuevo. Literalmente estaba prácticamente extenuado y se le oyó decir, Shiva, oh Shiva, lleva mi bote a la otra orilla. Ahora escucho de nuevo la voz de Sri Ramakrishna. Tras estos 6 meses en California, Swami Vivekananda regresa a Nueva York, fijando su residencia en la sede de la Sociedad Vedanta de Nueva York, junto con Swami Turiyananda y Swami Abhedananda. Además, la hermana Nivedita llega a la gran metrópoli. En Nueva York imparte muchas conferencias y dicta varias clases sobre el Bhagavad Gita y el Vedanta. Su libro sobre el Raja Yoga se convertía en un éxito. El Swami imparte conferencias 4 domingos sucesivos y clases también del Bhagavad Gita. Reproducimos algunas frases de Vivekananda de esta estancia en Nueva York porque creo que son interesantes.
Decía, he leído El infierno de Dante 3 veces. Recordar que uno de los méritos de Vivekananda fue saber explicar la filosofía del Vedanta en términos de filosofía occidental para que todos los pudiésemos entender. En otra ocasión dijo, y a vosotros que sois filósofos, os digo que preguntar por la razón de la existencia del universo es ilógico, porque implica una limitación de Dios. Todos los rostros me son queridos, así debemos aprender a ver al Señor en todos. Todos, incluso los peores, son hijos de la Madre. El universo, bueno y malo, no es más que el juego del Señor. Una clara referencia al Maya del Vedanta. Aprendemos a meditar para que podamos pensar en el Señor. El Raja Yoga es solo el medio para este fin. El gran Patanjali, autor del Raja Yoga, nunca perdió la oportunidad de inculcar esta idea a sus alumnos. Y luego una curiosa e interesante frase, cuanto menos leas, mejor. ¿Qué son los libros sino los vómitos de la mente de otros hombres? ¿Por qué llenar tu mente con un montón de cosas de las que tendrás que deshacerte? Lee el Bhagavad Gita y otras buenas obras sobre Vedanta. Eso es todo lo que necesitas. Tras una breve estancia en Detroit, Vivekananda emprende viaje a París y ya no volvería nunca más a tierras americanas. Vivekananda había sido invitado a participar en el Congreso de Historia de las Religiones de París, pero resultó ser un fracaso, ya que no se permitió a los representantes de otras religiones debatir sobre sus doctrinas y filosofías, ya que la jerarquía católica lo impidió. En Francia, Vivekananda aprovecha para reanudar sus estudios de francés e incluso impartió 2 conferencias en el Congreso. También impartió una conferencia explicando que los Vedas eran la base común del hinduismo, así como del budismo, y de todas las demás creencias religiosas en la India. O sobre la prioridad de Sri Krishna sobre Buda y la supuesta influencia del pensamiento y el arte griegos en la cultura india. Perdón, bebo un poquito de agua. Y decía, el Bhagavad Gita era anterior, sino contemporáneo al Mahabharata. Tanto el pensamiento como el lenguaje del Bhagavad Gita eran los mismos que los del Mahabharata. Por lo tanto, ¿cómo pudo el Bhagavad Gita haber sido posterior al Mahabharata? Krishna era varios siglos anterior a Buda. La adoración de Krishna es mucho más antigua que la de Buda. Y también decía Pitágoras, a quien Clemente de Alejandría no dudó llamar el discípulo de los brahmanas. Y por último decía, el cristianismo no es ajeno a la mente hindú. Y en esta época Vivekananda también publica su famoso libro El Este y el Oeste. Yo recomiendo la lectura de este ensayo, que es maravilloso. Y Vivekananda seguía reflexionando sobre el budismo y el hinduismo. La hermana Nivedita afirmó que el Swami veía a Buda en Sri Ramakrishna Paramahansa y a Ramakrishna en Buda. Y Vivekananda decía, el gran punto de contraste entre el budismo y el hinduismo radica en el hecho de que el budismo dijo, date cuenta de que todo esto es como una ilusión, mientras que el hinduismo decía, date cuenta de que dentro de esta ilusión está lo real. El budismo se convirtió en la religión de una orden monástica, pero el hinduismo, a pesar de su exaltación del monacato, sigue siendo siempre la religión de la fidelidad al deber diario, al Dharma, cualquiera que éste sea, como el camino por el cual el hombre puede llegar a Dios. Además explicó cómo el hinduismo se había extendido a Sumatra, Java, Borneo, las Célebes o Australia, incluso hasta las costas de América y por el otro lado al Tíbet, China, Japón y llegando incluso hasta Siberia. Vivekananda entendía que la cultura europea estaba formada en gran medida por la influencia morisca en España y el conocimiento y la ciencia de los árabes medievales. En esta época Vivekananda establece una profunda amistad con Josephine MacLeod, una estudiosa del Bhagavad Gita. Desde el principio ella reconoció al Swami como mensajero del espíritu, un Cristo alma, y se convirtió en una ferviente defensora de su causa. Tras esta productiva estancia de 3 meses en Francia, partió hacia Constantinopla, en donde no se le permitió hablar en público. Y de repente Vivekananda decide regresar a India, quizás presintiendo su final. El 9 de diciembre de 1900, Vivekananda llega al monasterio de Belur, en Belur Math, y en 1901 decide emprender un viaje al Advaita Ashram de Mayavati, situado en el sagrado Himalaya. En el ashram explicará la filosofía del trabajo que sus discípulos deberían adoptar. Y decía, mis discípulos deben enfatizar en el trabajo más que en las austeridades, en las tapas.
El trabajo mismo debería ser parte de su sadhana y de sus austeridades. Swami Vivekananda afirmó que todo lo que Sri Ramakrishna había predicho sobre los hombres y los acontecimientos invariablemente había sucedido. También aprovechó para decir, Sri Ramakrishna era todo Advaita y predicó Advaita. ¿Por qué no deberíais seguir también el Advaita? Todos sus discípulos son Advaitins. Vivekananda regresa a Belur Math a finales de enero, mientras tanto había traducido el Sadhya Sutta del Rigveda, pero la salud de Vivekananda cada día estaba empeorando. Y en esta época también nuevos brahmacharis se unían a la orden Ramakrishna. Tras un breve descanso realiza otro viaje a Bengala Oriental y a Assam, y en Dhaka imparte la conferencia de la religión en la que nacemos ante 3.000 personas. Regresa a Calcuta y se le diagnostica que tiene asma y también diabetes. En estos momentos sentía que podía morir en paz ahora que había dado su mensaje y el de Sri Ramakrishna al mundo. Y decía, puedes pensar en tu gurú como un avatar o lo que quieras, pero las encarnaciones de Dios son pocas y distantes entre sí. Ante la gravedad del estado de salud se retira de la vida pública durante 6 meses, pero la gente sigue acudiendo más al monasterio de Belur Math, donde desde todas las partes de India para recibir las bendiciones e instrucciones de Vivekananda. Pese a que se le había recomendado reposo absoluto, siguió dando clases a sus discípulos sobre renuncia, brahmacharya y la creación de hombres reales para la regeneración de la patria de India, la música y la literatura. Vivekananda entró en el estado del Nirvikalpa Samadhi tal y como lo había hecho Ramakrishna y afirmó, hijo mío, no hay descanso para mí. Eso que Ramakrishna llamó Kali tomó posesión de mi cuerpo y alma 3 o 4 días antes de su fallecimiento. Eso me hace trabajar y nunca me deja quedarme quieto o buscar mi comodidad personal. Tanto Vivekananda como Ramakrishna siempre relegaron el sistema de castas. Por ello, en Belur Math jamás se implantó ninguna restricción de causa y ello provocó serios problemas con los hindúes más ortodoxos. Día a día su salud iba de mal en peor, pero quiso viajar a Buddha Gaya, en donde el Buda alcanzó la iluminación, y también a Varanasi. El Maharaja de Vinga le rogó que estableciese un monasterio de la orden Ramakrishna en la ciudad santa de Varanasi. Y Vivekananda seguía sobre sus reflexiones sobre el budismo. Decía, hay referencias en la literatura budista al Vedanta, y la escuela del budismo Mahayana es incluso Advaita. También realiza planes para crear un monasterio para mujeres, con la Santa Madre, la esposa, la consorte espiritual de Ramakrishna, como su figura central, para que las brahmacharis y las maestras pudieran ser formadas allí y trabajar por la regeneración de su sexo en India, y la urgente necesidad de poner en marcha centros en toda India para la educación de las mujeres. Y decía, en el trabajo de despertar el Atman en mis semejantes, felizmente moriré una y otra vez. Vivekananda se centraba ahora en preparar a sus discípulos. Decía, comprenderé el verdadero espíritu de las enseñanzas de Ramakrishna y no perderé el tiempo en detalles superfluos. Vivekananda tenía cada vez menos energías y sabía que su final estaba cercano. Por ello, sintió la necesidad de retirarse de la tarea de dirigir los asuntos del Math. Poco a poco se iba desapegando de los últimos lazos y decía, ¿cuántas veces el hombre arruina a sus discípulos por permanecer siempre con ellos? Una vez que los hombres están entrenados, es esencial que su líder los deje, porque sin su ausencia no pueden desarrollarse. Swami Vivekananda recordó la profecía de Ramakrishna que Naren se fusionaría en el Nirvikalpa Samadhi al final de su trabajo, cuando se daría cuenta de quién y qué él realmente era y se negase a permanecer en su cuerpo. Así decidió deshacerse de la esclavitud del cuerpo en un día determinado, el 4 de julio, diciendo, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Vivekananda realizó una profunda y solitaria meditación de 3 horas y en el día de su Mahasamadhi entornó una canción conmovedora en la que el yana más elevado se mezcló con el bhakti más elevado y dijo, si hubiera otro Vivekananda habría entendido lo que ha hecho Vivekananda y sin embargo, ¿cuántos Vivekanandas nacerán a tiempo? Swami Vivekananda, el hombre que entendió la profunda sabiduría de Sri Ramakrishna, el hombre que explicó su mensaje al mundo, el del Gita y el del Vedanta, entró en el estado de absorción con Dios, el Mahasamadhi,
el 4 de julio de 1901, cuando apenas tenía 39 años. ¿Quién sabe lo que hubiese podido hacer si hubiese podido vivir más? Pero se desprendió voluntariamente de su cuerpo en Samadhi, cuando ya no quería permanecer más en el mundo, tal y como lo predijo Ramakrishna. Su misión en la vida había finalizado, su mensaje llegaría con el tiempo a los 5 continentes. Gandhi, Aurobindo o Rabindranath Tagore admiraban a Vivekananda. Tagore decía: si quieres conocer India, estudia a Vivekananda. En él todo es positivo y nada negativo. Cada 12 de enero, el día en que nació Naren, más tarde Vivekananda, en India se celebra el Día Nacional de la Juventud, el Vivekananda Jayanti. Y si hoy en día India ha sido capaz de levantarse tras más de 7 siglos de dominación musulmana y británica, es por el incansable trabajo rajásico de Vivekananda y de la luz sátvica de Sri Ramakrishna Paramahansa. Gracias, Swamichi, gracias, Vivekananda. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame a difundir las enseñanzas de Vivekananda y de Ramakrishna compartiendo este vídeo con quien quieras y suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias. Om Namaste. Jai Vivekananda.